Hola, mi nombre es José Martínez Ruiz y hoy voy a hablar sobre el Perú entre 1930 y 1990, transformaciones y desafíos de la reforma agraria. Bien, en esa época el Perú vivió uno de los periodos más intensos de su historia republicana: golpes de Estado, dictaduras, reformas profundas y crisis sociales que marcaron el rumbo del país. Fue una época en búsqueda constante por la modernización, la justicia social, pero también de tensiones entre el Estado y la sociedad. En uno de los hechos más trascendentes fue, considero yo, la reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Mi postura es que la reforma agraria fue una política necesaria y justa en su intención social, pero deficiente en su ejecución económica y técnica, lo que generó consecuencias mixtas en la historia contemporánea del Perú. Eh, Voy a hablar sobre las dimensiones políticas, económicas y sociales, ¿no? Para poder comprender el impacto en la conformación del Perú actual. Como primera ítem, la dimensión política, ¿no? En gran parte del siglo XX, el Perú fue gobernado por élites oligárquicas que concentraban el poder político y económico. Desde el gobierno de Sánchez Cerro en 1930 hasta el de Belaúnde en los años 60, el campo estuvo dominado por un sistema feudal donde los grandes hacendados tenían el control sobre la población campesina. Pero con la llegada de Velasco Alvarado en 1968, el Estado decidió romper con ese orden. La reforma agraria en 1969 tuvo como lema: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, y buscó eliminar la concentración de tierras. Políticamente, esto significó el fin de la vieja oligarquía y el surgimiento de un nuevo discurso nacionalista y imperialista. Pero con el tiempo no se logró construir una institucionalidad sólida para sostener este cambio. Tras el golpe de 1975, el gobierno de Morales Bermúdez moderó las reformas y se inició un retorno al liberalismo. El poder político volvió a fragmentarse y en los años 80, con el conflicto armado, la crisis económica, el Estado perdió la capacidad de control en amplias zonas rurales. Como dato curioso, en el 24 de junio de 1969 fue elegido simbólicamente para promulgar la ley. O sea, fue el Día del Campesino, que básicamente reemplaza al antiguo Día del Indio, eh, un gesto político de dignificación del campesinado, ¿no? Económicamente, la reforma buscó redistribuir las tierras y modernizar el agro. Entre los años 1960 y 79 se expropiaron más de 9 millones de hectáreas a cerca de 15.000 hacendados, beneficiando así a más de 370.000 familias campesinas. El problema fue que el Estado no acompañó esta reforma con capacitación, financiamiento ni infraestructura. Entonces las nuevas cooperativas agrarias que habían surgido se enfrentaron a una situación ineficiente, falta de maquinarias y sobre todo los problemas de organización. Y como resultado, la producción agrícola disminuyó. Posteriormente, la crisis del petróleo, la inflación en el periodo de Alan García, la deuda externa, agravaron prácticamente la situación económica del país. Eh, bueno, y en los 80 el modelo económico colapsó, preparando el campo así, el camino para las reformas neoliberales de Alberto Fujimori en los años 1990. Eh, como dato curioso acá, antes de la reforma agraria, el 2% de los propietarios controlaban a más del 70% de la tierra
cultivaba el país. Este nivel de desigualdad era uno de los más altos en América Latina. Bueno, y en la dimensión social, eh, básicamente cambió profundamente el rostro del país. Por primera vez los campesinos y comunidades indígenas fueron reconocidas como autores sociales y ciudadanos. Pero al no haber una política de integración rural ni de ecuación técnica, muchos campesinos empezaron a migrar a la ciudad. Pero esto provocó el crecimiento acelerado de Lima y otras urbes, con asentamientos informales y nuevos desafíos sociales. Y sobre todo, pues, ¿no? El Estado abandonó el campo, lo que generó una frustración y descontento, pues, ¿no? Y en ese vacío, es que surgieron movimientos radicales como Sendero Luminoso, el MRTA, que encontraron su refugio en esas zonas marginales. Y en conclusión, bueno, el Perú en esa época entró entre modernización, crisis, autoritarismo, democracia y sobre todo esperanza, pues, ¿no? De los nuevos campesinos. Creo yo que la reforma agraria fue sin duda un punto de quiebre histórico, muy beneficiosa porque rompió estructuras de dominación y dio voz al campesinado. Pero desde la parte económica tuvo sus fallas estructurales, que impidieron consolidar el desarrollo agrícola que el país necesitaba. Hoy más que todo nos enfrentamos a desigualdades, tanto como el campo, y sobre todo la descentralización, ¿no? Esto nos hace reflexionar que la reforma agraria no solamente, este, no nos recuerda que la justicia social se logra solamente con leyes, sino que se tiene que tener políticas sostenidas y sobre todo la participación ciudadana y mejorar la educación.